pues empezaríamos con las definiciones de algunos estados que finalmente evolucionan al coma. El coma es un estado en el que el paciente parece estar dormido y del cual no puede ser despertado con ningún estímulo, por más vigoroso que estos sean. Habitualmente pues da la apariencia de estar dormido, y los núcleos que se afectan en el estado de coma son núcleos que también están relacionados con el estado del sueño fisiológico. El estado de estupor es aquel en el que el paciente, hay dos definiciones de estupor. Originalmente, el concepto tiene que ver con enfermedades psiquiátricas. Está el estupor catatónico, que es en donde se describió, y son pacientes que han perdido la voluntad. Son pacientes que están bien conscientes, aunque pueden tener un estado delirioso, y por lo tanto no estarían en coma, pues. Desde el punto de vista neurológico, el concepto se adoptó definiendo aquellos pacientes que pueden ser despertados momentáneamente por estímulos intensos, y en cuanto estos cesan, el paciente vuelve a quedar inconsciente. Sería conveniente detectar a los pacientes en las etapas iniciales de una enfermedad que tarde o temprano terminará originando un estado comatoso. El síndrome de delirium sería una etapa inicial del síndrome comatoso. El delirium, que no es lo mismo que delirio, es un estado alterado de la conciencia en el que el paciente no puede percibir de manera adecuada los estímulos externos ni los internos. Son pacientes que pueden tener alucinaciones visuales casi siempre, también pueden tener alucinaciones auditivas, pueden estar agitados o pueden estar en una actitud abúlica sin ninguna conducta motora. Es conveniente pues tener en cuenta que los pacientes con delirium van a evolucionar al coma, y es cuando el médico tiene más oportunidades de empezar a actuar. Un estado que se puede confundir con el estado de coma es el síndrome de encerramiento o de enclaustramiento. En este el paciente está perfectamente consciente y solo la exploración neurológica completa puede hacer el diagnóstico. Estos pacientes con síndrome de encerramiento muchas veces tienen Glasgow de menos de 8 y no están comatosos. Entonces es conveniente tomar en cuenta esto. No siempre es lo más adecuado tomar la escala de Glasgow como una escala diagnóstica. En 1917, von Economo describió una enfermedad que se llama encefalitis letárgica. Parece ser que ya desapareció. Nunca más ha vuelto a haber un brote de esta epidemia. Y descubrió que estos pacientes podían presentar dos cuadros clínicos. Uno de una hipersomnia en la que se la pasaban dormidos más de 20 horas al día, solo despertaban para comer. Y otro síndrome de insomnio, este era mucho más raro en cuanto a su frecuencia, y describió lesiones. Él predijo pues que las lesiones iban a estar en en la porción anterior ventral del diencéfalo. Todo esto es el diencéfalo, este es el tálamo, aquí es el hipotálamo, y los pacientes con hipersomnia iban a tener lesiones en los núcleos del mesencéfalo y en la formación reticular mesencefálica. Esto se ha corroborado también actualmente. En 1945, Maguni Moruzzi, usando unas preparaciones animales generadas por Brenner en 1927, descubrieron que en el cerebro aislado, que es
que es la preparación superior. Se hacía una sección del tallo cerebral a nivel del bulbo, preservando la formación reticular del puente y del mesencéfalo. Y encontraban que en el electroencefalograma estaba con actividad rápida y de bajo voltaje. Esto quería decir que el animal estaba despierto. Este es un registro electroencefalográfico en esta preparación. En cambio, cuando seccionaban el mesencéfalo, a nivel de los colículos, una lesión intercolicular, el cerebro del animal se empezaba a presentar ondas de mucho voltaje y altas. Se dice que en ese caso el encéfalo está sincronizado. Esto se ve en los pacientes que están en las etapas del sueño, en un sueño fisiológico normal. Estos son los núcleos, se supone que están afectados, bueno, no se supone, ya es un hecho, sobre todo las neuronas orexigénicas que están a nivel del tálamo lateral posterior. Estos son neuronas orexigénicas, que tienen una actividad activadora de la corteza y también activadora de unos núcleos que están en el tallo cerebral, que permiten que permanezcamos conscientes en vigilia. Esto es importante desde el punto de vista histórico más que nada, ¿no? Antes se pensaba que el cerebro se cansaba y por una conducta pasiva los sujetos caían en sueño. Actualmente se sabe que esto no es cierto. El sueño es una función activa del tallo cerebral. Y estos núcleos también están afectados en los pacientes con coma. Las lesiones que producen coma ser muy extensas. La corteza cerebral es la que nos mantiene en contacto con el medio externo. Si ustedes tienen lesiones, para que una lesión cortical produzca coma, tiene que ser una lesión muy extensa de ambos hemisferios. En cambio, las lesiones del tallo cerebral, desde el diencéfalo, el tallo y el hipotálamo, aunque sean muy pequeñas, pueden producir estados de coma profundo, que además tienen características clínicas que permiten hacer un diagnóstico topográfico, y esto nos permite dar un diagnóstico etiológico y por lo tanto nosológico. Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta. También las lesiones mesodiencefálicas, es decir, las que abarcan el diencéfalo y abarcan el tallo cerebral en su porción superior, la formación reticular paramediana, son las que pueden producir coma. ¿Alguna pregunta? Y las lesiones puras del tallo cerebral, que pueden producir coma, también son lesiones muy pequeñas, se presentan sobre todo en mesencéfalo, en su parte dorsal, en la porción paramediana y también en el puente, en la porción más superior del puente, en la mitad superior del puente. Entonces, la localización de la lesión es importante porque permite diagnosticar una enfermedad específica, tomando en cuenta el interrogatorio también. Bueno, hay lesiones extensas del tallo cerebral que no producen coma y que sí producen diagnósticos topográficos que permiten diferenciar algunas enfermedades. Ustedes pueden tener una lesión muy extensa del tallo cerebral, como es esta, que abarca desde el mesencéfalo hasta la protuberancia caudal o el puente caudal, y no se produce coma porque está respetado el segmento del tallo y las porciones paramedianas del tallo cerebral. Las lesiones del bulbo, pues tampoco presentan coma. Pueden producir paro cardiorrespiratorio, pero coma no. En ese caso el coma sería secundario al paro cardiorrespiratorio. Esta solo indica unos hallazgos que se hicieron hace unos 5 años, que corroboran, esto no estaba corroborado en personas vivas.
se dieron cuenta estos investigadores que efectivamente las lesiones paramedianas del mesencéfalo, que serían estas, del segmento del puente, en su parte superior, media y media, pueden producir coma. Entonces ya se corroboró en pacientes vivos con resonancia magnética funcional. Para hacer un diagnóstico adecuado del paciente comatoso, se tiene que hacer un interrogatorio. Obviamente tendría que ser un interrogatorio indirecto, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta que el inicio es abrupto o gradual. Es abrupto, indica que el paciente pudiera tener una enfermedad vascular cerebral, por ejemplo una hemorragia subaracnoidea, un hematoma pontino mesencefálico, y las enfermedades graduales, pues habitualmente ya se sabe la causa, son pacientes que tienen tumores o empezaron con trastornos conductuales, por ejemplo un absceso cerebral, y que gradualmente fueron desarrollando estupor y posteriormente coma. Síntomas recientes, pues sería cefalea, que podría indicar un síndrome de hipertensión intracraneal. La cefalea de este síndrome tiene características específicas. El estado depresivo es importante tomarlo en cuenta, porque es una de las causas principales del estupor catatónico. Sí hemos visto pacientes con estupor catatónico que se han llegado a confundir con estados de coma, o cuando menos de estupor neurológico. La debilidad pues indicaría algún tipo de lesión supratentorial o infratentorial. Bueno, el traumatismo reciente creo yo que es claro por qué. El traumatismo cráneoencefálico puede provocar hematomas subdurales o epidurales, y esto dar lugar a un síndrome de hernia transtentorial. Los antecedentes personales patológicos indicarían un coma de tipo metabólico. Los antecedentes psiquiátricos también son importantes, porque muchas enfermedades psiquiátricas pueden desarrollar estupor catatónico que se confunde con coma. Entonces, entre las más frecuentes está la catatonía letal maligna, que últimamente se ha dado en llamar síndrome neuroléptico maligno o síndrome serotoninérgico. Esta enfermedad se describió mucho antes del síndrome neuroléptico, se describió a principios del siglo pasado, y entonces hay que tomar en cuenta también esta posibilidad, ¿sí? Bueno, los psicotrópicos pueden producir coma, los sedantes también. En la evaluación inicial del paciente comatoso, pues se tienen que tomar signos vitales. Buscar evidencia de un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo los hematomas periorbitarios o los hematomas retroauriculares, indicarían fracturas del piso anterior de la órbita o de la fosa posterior o de la fosa media. Entonces hay que tener cuidado con eso. Enfermedades crónicas, por ejemplo, hay datos que podrían indicar si el paciente tiene una enfermedad hepática crónica o datos de diabetes, y siempre hay que buscar rigidez de nuca, cuidando que la columna cervical esté intacta. Porque si hay el antecedente de traumatismo craneal, hay que tener mucho cuidado en la revisión de la rigidez de nuca. La exploración neurológica empezaría por corroborar si el paciente efectivamente está comatoso. Entonces hay que dar ejemplos verbales inicialmente, hay que ver si el paciente está orientado, si sus respuestas son adecuadas, si no tiene algún síndrome afásico. Si el paciente está en coma, hay que ver si tiene apertura ocular espontánea,
o si esta solo se logra con estímulos dolorosos o verbales enérgicos. El fondo de ojo es importante, se pueden encontrar hemorragias subhialoideas en caso de que sea una hemorragia subaracnoidea, o papiledema en caso de tener un síndrome de hipertensión intracraneal. También es importante, ahorita vamos a ver qué tipo de movimientos oculares son los que se deben buscar con la pura inspección y sin ninguna otra maniobra, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de abrirle los ojos al paciente y observarlo durante 1 o 2 minutos a ver si tiene algún movimiento ocular espontáneo. Ahorita vamos a ver algunos. Hay que buscar los reflejos óculocefálicos. Para esto hay que dar una rotación rápida de la cabeza en sentido horizontal y también hay que buscar los movimientos verticales haciendo flexión y extensión de la cabeza. Para explorar los reflejos óculovestibulares, primero hay que poner la cabeza del paciente a 30 grados sobre la horizontal. Esto para que el canal semicircular quede a 90 grados. Y se pasan 50 mililitros de agua de hielo en cada canal auditivo para estimular la circulación de la endolinfa. Y entonces se van a producir movimientos oculares por la estimulación vestibular. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Si el paciente no tiene respuesta al estímulo con agua de hielo, pueden ser dos cosas. O tiene muerte cerebral, tomando como un dato aislado esta situación. O tiene muerte cerebral, o el paciente tiene un trastorno funcional. O sea, no está en coma, puede estar en un estupor catatónico. ¿Sí? La respuesta al estímulo calórico, otra respuesta en sujetos normales que están o simulando o que tienen un trastorno funcional es un nistagmo rápido, que esa es la respuesta normal en cualquier sujeto que está consciente. Bueno, hay que revisar el reflejo corneal, esto porque a fin de cuentas nos va a servir para la evolución y para determinar si hay muerte cerebral. Hay que ver el patrón respiratorio. Ahorita vamos a hablar un poco más del patrón respiratorio. Hay respiraciones periódicas o si el paciente está apneico. Se tiene que revisar la respuesta motora, si hay movimientos espontáneos motores, o si se requiere de un estímulo y qué tipo de estímulo es el necesario para producir esta respuesta motora. En un paciente comatoso, la respuesta motora nunca es una respuesta adecuada. O no tienen respuesta, o tienen una rigidez de descerebración, o una rigidez de decorticación. Bueno, los reflejos miotáticos también sirven para ayudarnos en el diagnóstico topográfico, ¿sí? Entonces al final se tiene que hacer una síntesis de todos los hallazgos patológicos y determinar si el paciente tiene una lesión focal que dio origen al coma o si tiene un coma metabólico. Esa es la finalidad principal de la exploración neurológica, es catalogar a un paciente en 4 rubros, que sería: tiene una hernia transtentorial, tiene una lesión de la fosa posterior, tiene un coma metabólico o tiene un estupor catatónico. Después de que hagan su exploración, podrán decir en cuál de esos 4 grandes síndromes está el paciente. Cuando el paciente no responde a estímulos verbales, pues entonces hay que dar un estímulo doloroso, de preferencia los 4, ¿sí? Entonces hay que dar un estímulo doloroso en los arcos supraciliares o en la falange distal
sobre el esternón o buscar el signo de Trousseau, que es la compresión de la articulación temporomandibular. Esta también nos ayuda a veces a ver si hay una parálisis facial en un paciente comatoso, y eso también puede ser importante en el diagnóstico topográfico. Estos son los patrones de respiración que se puede presentar en los pacientes en estado de coma. La primera, el primer patrón respiratorio es la respiración de Cheyne-Stokes, que en realidad es un patrón respiratorio por liberación supranuclear del tallo cerebral. Que los pacientes que tienen lesiones hemisféricas extensas o que tienen lesiones diencefálicas o lesiones del mesencéfalo superior, se libera este patrón respiratorio y se obtiene este patrón que es apnea con un aumento de la frecuencia y de la amplitud respiratoria, y después otra vez una etapa de apnea, y después otra vez un aumento de la frecuencia y de la amplitud respiratoria con la posterior disminución de la amplitud hasta que cae en apnea. ¿Sí? El segundo patrón es una hiperventilación neurógena. Se llama neurógena central porque inicialmente se describió en las lesiones mesencefálicas segmentarias. En realidad es mucho más frecuente verla en los pacientes con comas metabólicos, por ejemplo la cetoacidosis diabética o la encefalopatía hepática. De cualquier manera, hay que tomar en cuenta que las lesiones mesencefálicas también la pueden producir y también tiene valor de diagnóstico topográfico si la encuentran. La respiración apnéutica, esta sí casi siempre es de origen central y se debe a una lesión de la porción lateral de la protuberancia o del puente, ¿sí? Y consiste en una etapa de apnea con una inspiración profunda, una apnea posterior a la inspiración, una expiración con una apnea más prolongada y otra vez el mismo ciclo, ¿no? Una inspiración con apnea, expiración y apnea. Esta es frecuente en el coma hipoglucémico y en insuficiencia renal, aparte de las lesiones continuas. La última es la respiración de Biot o respiración atáxica y se debe a una lesión del bulbo raquídeo en su porción media caudal. Y por último, pues está el paro respiratorio, ¿no? Hay un signo inicial en los pacientes con delirium, que es la apnea posthiperventilación, que es conveniente también explorarlo. Pues cuando ustedes tienen un paciente con delirium, hay que pedirle unas 5 inspiraciones profundas y contar después la frecuencia respiratoria, o cuántos segundos después empieza a respirar de nuevo. Los sujetos normales restablecen la respiración después de estas 5 inspiraciones profundas en menos de 10 segundos. Los pacientes que tienen algo grave permanecen en apnea durante 15 o 30 segundos. Entonces, sí es conveniente, cuando tengan un paciente con delirium, explorar esto, ¿no? Y si les hace caso. En los pacientes en coma, estamos obligados a explorar las funciones pupilares, el reflejo pupilar a la luz. No se puede explorar el reflejo a la convergencia, que nos tendremos que conformar con la exploración del parasimpático, ¿sí? Las vías del constrictor de la pupila son 2. Esta es la del parasimpático, que nace en el núcleo de Edinger-Westphal, que forma parte del tercer nervio, el oculomotor,
que se encuentra a nivel del mesencéfalo, este es el mesencéfalo, la sustancia gris periacueductal que tiene funciones autonómicas. En la porción ventral de la formación de la sustancia gris periacueductal está el núcleo de Edinger-Westphal. Este envía un axón al ganglio ciliar y este a su vez es el que inerva el iris directamente. Si ustedes destruyen esto, la pupila se dilata porque aumenta el tono simpático con respecto al parasimpático. Y la luz que viene por el nervio óptico a estimular el núcleo de Edinger-Westphal, pues ya no alcanza a estimular a la neurona del ganglio ciliar. Entonces no hay respuesta a la luz. Entonces, para resumir, la respuesta fotomotora nace de la retina del ojo. Pasa por el nervio óptico, es cruzada, la retina del lado derecho envía información a los núcleos pretectales del mesencéfalo, contralateral, y también a los núcleos pretectales ipsilaterales. Estos núcleos pretectales, a su vez, están intercomunicados, tanto entre ellos como hacia el núcleo de Edinger-Westphal ipsi contralateral. El núcleo de Edinger-Westphal, que tiene información de los dos ojos, de las dos retinas, inerva solo al ganglio ciliar ipsilateral, es decir, el Edinger-Westphal derecho solo al ganglio ciliar derecho. Y el ganglio ciliar inerva el constrictor de la pupila. ¿Sí? Que si ustedes tienen una midriasis por una compresión del fotomotor derecho, todavía pueden conservar la respuesta fotomotora consensual. Si ustedes estimulan el ojo izquierdo, se pierde, está abolido, ¿no? Si estimulan el ojo derecho, todavía pueden tener la respuesta del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, esto es importante porque en la etapa inicial de un síndrome transtentorial se empieza a afectar el nervio oculomotor. La inervación simpática de la pupila es importante también tomarla en cuenta porque permite hacer un diagnóstico topográfico. Entonces, empieza en el hipotálamo, baja por todo el tallo cerebral hasta el centro cilioespinal de la columna cervical, de la médula espinal cervical, y los primeros núcleos que se encuentran en la médula espinal, en el cuerno lateral de la médula espinal. De aquí sale un segundo axón que sube por la cadena simpática hasta el ganglio cervical superior. Pasa por un plexo nervioso que rodea la carótida y después, por la rama oftálmica del trigémino, inerva al constrictor de la pupila. Entonces su estimulación produce una midriasis. ¿Sí? Si ustedes destruyen el hipotálamo o tienen una lesión mesencefálica o una pontina, una vulvar o una de la médula espinal superior, van a producir miosis porque el sistema parasimpático le gana al simpático y hace que la pupila se cierre. Entonces esto tiene mucho valor para el diagnóstico topográfico y se puede afectar en las fases iniciales de los síndromes de hernia transtentorial. ¿Tienen alguna pregunta? A ver. La midriasis se debe a que hay una lesión del sistema parasimpático. Desde el sistema parasimpático empieza en el núcleo de Edinger-Westphal. Hay una segunda neurona en el ganglio ciliar, que es la que inerva directamente el esfínter del iris. Si se lesiona aquí esta neurona, que pasa por el nervio oculomotor o tercer par craneal, pues entonces se produce una midriasis que no responde a la luz.
ni tiene respuesta consensual. Es una pupila fija, dilatada, sin reflejo consensual y sin reflejo directo a la luz. Se llama pupila de Hutchinson. ¿Sí? Bueno, cuando es una pupila de Hutchinson, a fuerza se acompaña de ptosis palpebral. Entonces ese es otro dato que hay que tomar en cuenta. El elevador del párpado está inervado por este mismo nervio, ¿sí? Por otros axones, pero forma parte de este mismo nervio. ¿Alguna otra cosa? Bueno, en las fases iniciales esto puede haber una respuesta fotomotora, pero muy lenta con respecto a la contralateral, a la sana, ¿no? Y la ptosis puede ser no completa. También la lesión del sistema simpático, desde aquí todo esto, puede producir una ptosis palpebral que nunca es completa. Así se puede hacer la diferencia si es una ptosis palpebral por el simpático, que es incompleta siempre, o una ptosis palpebral por el parasimpático con presión del tercero, que casi siempre es completa. ¿Algo más? Estas son las pupilas que podemos encontrar en los pacientes que tienen coma por una hernia transtentorial. Recuerden que hay dos tipos de hernias transtentoriales. La central, que desde el inicio da signos clínicos bilaterales, y la uncal, que al principio solo da manifestaciones clínicas unilaterales. Cuando tienen ustedes un coma metabólico, lo más habitual es encontrar pupilas de diámetro disminuido con muy buena respuesta a la luz. De manera aislada, la respuesta a la luz es el mejor dato para empezar a hacer un diagnóstico en cuanto a la etiología del coma. Si las dos pupilas responden bien a la luz rápidamente, entonces lo más probable es que el paciente tenga un coma metabólico. Cuando tienen una lesión del diencéfalo, que sería el tálamo y el hipotálamo, entonces tienen pupilas pequeñas, pero con respuesta a la luz. Y recuerden que la respuesta a la luz va por el nervio oculomotor. Está aquí, ¿no? El nervio oculomotor todavía conserva su función fotomotora. Si ustedes destruyen el diencéfalo, entonces van a tener pupilas de tipo Horner, es decir, pupilas pequeñas, mióticas, con respuesta a la luz. Las lesiones pretectales, ¿se acuerdan que los núcleos pretectales forman parte de la respuesta fotomotora directa? Pues aquí están los núcleos pretectales. Si ustedes apachurran los núcleos pretectales, no va a haber respuesta a la luz, porque el estímulo que viene de la retina no puede pasar hacia el núcleo de Winter-Westphal. Se detiene aquí. Pero las pupilas no van a ser completamente midriáticas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, después llegamos a la pupila que todos conocemos, todos los que hemos estado en terapia intensiva trabajando, que es la pupila de Hutchinson. Si ustedes lesionan el tercero, ipsilateral a la lesión, la pupila se vuelve midriática sin respuesta a la luz. Tampoco, si echan la luz del lado derecho, esta pupila tampoco va a responder. Si echan la luz sobre el ojo midriático, van a notar que el consensual sí está conservado del lado derecho. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Están las pupilas mesencefálicas. Estas pupilas son indistinguibles del núcleo prefectal, ¿sí? de las lesiones por compresión del tectum mesencefálico.
son pupilas que están en posición media y en realidad lo que va a localizar más la lesión son el resto de signos clínicos que tenemos que explorar. ¿Sí? Y están las pupilas pontinas. Entonces, las pupilas pontinas son pupilas muy chicas, puntiformes se llaman, que si las ven con lupa pueden ver que siguen respondiendo a la luz. Todavía no se encuentra la causa de que sean tan pequeñas. Se supone que es por una lesión combinada del sistema simpático y por una excitación del sistema parasimpático. Entonces, las dos lesiones se combinan para disminuir el tamaño de la pupila. Bueno, los movimientos oculares es muy importante explorarlos. Los movimientos oculares se integran desde la corteza cerebral. El lóbulo frontal es muy importante para iniciar un movimiento ocular. Y el lóbulo occipital también es importante para el seguimiento, para los movimientos de seguimiento. En la inspección, pues primero tenemos que ver si los ojos están en la posición media y si están alineados o están disconjugados. Entonces pueden tener ojos disconjugados por una abducción del ojo izquierdo o del ojo derecho, o por una aducción de uno de los dos ojos, o pueden tener un ojo hipertrópico cuando está desviado hacia arriba, o un ojo hipotrópico cuando está desviado hacia abajo. Estos datos le permiten al neurólogo deducir si hay alguno de los nervios que mueven a los ojos, si hay afección de uno de esos nervios o de alguno de los núcleos que se encargan de la coordinación de los movimientos oculares. Hay que explorar los reflejos óculocefálicos, haciendo una rotación de la cabeza y una flexión y extensión de la cabeza. Y por último, pues las pruebas calóricas. ¿Sí? Si ustedes con los reflejos óculocefálicos obtienen un patrón normal, mucha gente dice que sale sobrando que hagan las pruebas calóricas. Yo creo que es conveniente siempre hacerlas. ¿Sí? Bueno, estos son todos los trastornos oculomotores que se pueden presentar por la pura inspección. Se abren los ojos del paciente y se esperan ahí 1 minuto o 2 minutos. Sobre todo porque hay, por ejemplo, estos trastornos de la desviación alternante periódica de la mirada. A veces tardan algunos minutos en provocarse. Bueno, este es un resumen de todos los. Tienen que buscar si el paciente tiene un sube y baja ocular. El sube y baja ocular se puede confundir con un nistagmo podálico, es decir, un nistagmo que tiene una fase rápida hacia los pies. Entonces, en el sube y baja ocular, los ojos bajan súbitamente, se quedan ahí una fracción de segundo y después empiezan a subir lentamente hacia la posición media. Este tiene mucho valor localizador. Las lesiones pontinas lo pueden provocar. ¿Sí? El descenso ocular o dipping ocular o clavado ocular es un movimiento al revés al que acabo yo de decir. Entonces los ojos bajan muy lentamente y regresan a la posición primaria muy rápidamente. El sube y baja ocular invertido es los ojos suben de manera conjugada en sentido cefálico y luego bajan a la línea media muy lentamente. El descenso ocular invertido es exactamente al revés, ¿no? Con la mirada en ping-pong son movimientos de los ojos conjugados, tienen que ser conjugados, y que tienen una frecuencia de 2 segundos casi siempre. El mioclono vertical son oscilaciones pendulares verticales, es decir, no es pendulares, se refiere a que no es discernible una fase rápida y una lenta. Los movimientos tanto para arriba como para abajo
son movimientos que tienen la misma velocidad. Y los movimientos monoculares sí se han descrito en las lesiones pontinas, en las mesencefálicas, cuando hay convulsiones coexistentes con lesiones de este tipo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren aclarar algo de esto? Bueno, la neurología es aburrida. ¿Qué pasó? La encefalopatía noxisquémica da un cuadro clínico de una encefalopatía metabólica. Entonces, ahorita vamos a ver algunos datos de encefalopatía metabólica y es indistinguible. Ahí lo único que hay es el antecedente de un paro cardiorrespiratorio más o menos prolongado, ¿sí? O una crisis convulsiva prolongada, o un estatus. ¿Sí? ¿Sí? Si ustedes exploran todo esto, van a llegar a un diagnóstico adecuado casi siempre. Bueno, esto es en el coma metabólico, por ejemplo, en la encefalopatía noxisquémica, cuando ustedes hacen movimientos rotatorios de la cabeza, se libera el reflejo vestibular y entonces los ojos se mueven en sentido contrario a la rotación. Aquí le movieron la cabeza a este paciente hacia la derecha y los ojos se desviaron hacia la izquierda. ¿Sí? Aquí es lo opuesto. Y cuando hacen flexión del cuello, los párpados se separan y los párpados se cierran y entonces no pueden ver los ojos del paciente. Cuando hacen flexión del cuello, espontáneamente los ojos se abren y se desvían hacia arriba, entonces se llaman ojos en cabeza de muñeca. Porque antes las muñecas tenían esa habilidad, ¿no? Las pruebas calóricas decíamos que se hacen siempre con agua de hielo. Algunos también hacen pruebas calóricas con agua a 30 grados centígrados. Se le llama agua caliente, cuando está a 30 grados centígrados. Perdón, a 42 grados centígrados. Con agua de hielo, el estímulo tiene que ser con 50 mililitros. Si ustedes ponen agua de hielo en el conducto auditivo externo derecho, van a tener una desviación de la mirada hacia la derecha. ¿Sí? Acuérdense que cuando se pone agua de hielo, la fase lenta formaría parte de un nistagmo. Un nistagmo tiene una fase lenta y una fase rápida. En los pacientes comatosos solo se logra ver la fase lenta. La fase rápida desaparece. Si ustedes tienen un paciente que está en un aparente estado de coma y le hacen pruebas calóricas y resulta que tiene un nistagmo, pues entonces muy probablemente el paciente no está en coma. Cuando estimulan los dos canales semicirculares con agua de hielo, los ojos descienden, y cuando los estimulan con agua caliente, los ojos suben. Esto es importante para las lesiones mesencefálicas. Las lesiones mesencefálicas no permiten que los ojos se desvíen en dirección cefálica. Si ustedes tienen un paciente con una lesión del puente del lado derecho, cuando pongan agua de hielo en el oído derecho, ninguno de los dos ojos se va a mover, va a permanecer en la posición central. Si ponen agua de hielo del lado izquierdo, los dos ojos se van a desviar hacia el lado estimulado. Si ponen agua de hielo en los dos ojos, estos van a bajar o se van a desviar hacia el lado izquierdo, porque gana el estímulo del lado izquierdo. Y si ponen agua de hielo, agua tibia, pues los ojos pueden subir, ¿sí? O no va a haber ninguna respuesta porque no hay
estimulación del sistema vestibular derecho. ¿Tienen alguna duda? La formación reticular del puente hace que movamos los ojos en sentido horizontal. Si ustedes tienen una lesión del puente, pues esa función se va a perder. Entonces esto tiene valor localizador y puede hacer un diagnóstico topográfico. Este es otro síndrome que pueden encontrar en las lesiones del mesencéfalo o en las un paciente que tenga una hemorragia a nivel pontino o que tenga un síndrome de mielinolisis pontina central, puede tener una oftalmoplejía internuclear bilateral. Para que movamos los ojos en sentido horizontal de manera conjugada, hay conexiones entre uno y otro ojo y en los músculos correspondientes. Entonces, si ustedes mueven los ojos a la derecha, están actuando con el músculo recto lateral derecho y el músculo recto medial izquierdo. Si estimulan el canal auditivo derecho, pues van a obtener la desviación de la mirada hacia la derecha del ojo derecho, pero la conexión que establece el núcleo del recto lateral del lado derecho con el recto medial del lado izquierdo está perdida. Entonces van a tener movimientos disconjugados de los ojos. El ojo derecho en este caso sí abduce bien, pero el ojo izquierdo se queda en la línea media. ¿Sí? Este es una oftalmoplejía internuclear izquierda. Entonces, el ojo izquierdo sí abduce bien y el ojo derecho se queda en la línea media. ¿Sí? A ver, veo algo de extrañeza. Aquí estoy hablando de mesencéfalo. Recuerden que el nervio oculomotor inerva el recto medial ipsilateral. Es el que hace la aducción del ojo ipsilateral. El recto lateral está inervado por el sexto también lateral al ojo que se está haciendo. Para que los dos ojos se muevan al mismo tiempo, tiene que haber una conexión entre estos dos núcleos. Esa conexión nace del núcleo del recto lateral. Cruza la línea media, por ejemplo aquí, el núcleo del recto lateral derecho manda un axón al núcleo del recto medial izquierdo, que está en el mesencéfalo. ¿Sí? Si ustedes lesionan el mesencéfalo a nivel medial, destruyen esos axones que están permitiendo esa interconexión y entonces van a obtener el síndrome de la oftalmoplejía internuclear. Puede ser bilateral y puede ser unilateral. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Contralateral, y si es destructiva, que la bilateral. Nada más que aquí estamos hablando de un paciente comatoso. ¿Sí? Por la inspección pueden encontrar eso. Si ustedes tienen una lesión supratentorial, por ejemplo un hematoma parenquimatoso izquierdo, los ojos se van a desviar hacia la izquierda. Pero cuando ponen agua de hielo en el ojo derecho, los ojos se van a ir hacia el lado contralateral. ¿Sí? Porque estas vías están preservadas. Entonces no van a tener una oftalmoplejía internuclear. Los ojos se van a desviar perfectamente bien.
probablemente con las respuestas a la rotación no obtengan una mirada horizontal completa y solo lleguen hacia la línea media. Pero con las pruebas calópticas muy frecuentemente se puede obtener toda la desviación de la mirada. ¿Sí? Los hematomas supratentoriales producen coma por compresión del tallo. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Perdón. El síndrome del 1,5 consiste en que hay una destrucción del puente que controla la mirada horizontal hacia el mismo lado y puede destruir los axones que cruzan la línea media para inervar el subnúcleo del recto medial contralateral. Entonces lo que obtienen es, por ejemplo, este es un síndrome del 1,5 derecho. Si ustedes ponen agua de hielo del lado derecho, va a haber una parálisis de la mirada a la derecha. ¿Sí? Si ponen agua de hielo del lado izquierdo, el ojo izquierdo sí abduce, pero el derecho se queda en la línea media. ¿Sí? Bueno, y aquí no hay respuesta, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta de movimientos oculares? Pueden tener una parálisis de la mirada bilateral también cuando hay lesiones pontinas extensas. ¿Sí? Bueno, para explorar el sistema motor, se tiene que explorar primero el tono muscular con movimientos pasivos, ¿no? Lo que pueden encontrar en los pacientes que están en coma o que están en un estupor catatónico pueden ser un aumento del tono muscular, pero es un aumento del tono muscular especial, no es una rigidez parkinsónica, es un fenómeno que se llama Gegenhalten o rigidez paratónica. Es cuando hacen un movimiento pasivo del codo, hacen una flexión del codo, se siente que el paciente se opone al movimiento pasivo, o ya sea de flexión o de extensión, ¿no? Si lo hacen muy lentamente, ese fenómeno desaparece. Si el fenómeno se va exacerbando hasta que a veces es imposible hacer la extensión o la flexión pasiva. Ese se puede ver en los pacientes con lesiones frontales y se puede ver en los funcionales, en la histeria, en la esquizofrenia, en la catatonía maligna o en los estados de manía, en la esquizofrenia catatónica. No se olviden de explorar también si hay signo de Babinski y si hay reflejos miotácticos, ¿no? Con la respiración de Cheyne-Stokes se puede presentar en pacientes con cardiopatías crónicas. O sea, son pacientes que no necesariamente están en coma. Pero si es un paciente con cardiopatía crónica, con insuficiencia cardíaca congestiva, y que está en coma, no necesariamente la respiración de Cheyne-Stokes se debe a una lesión del tallo. Bueno, ya vimos un poco de esto de las pupilas. Recuerden, la miosis bilateral es por una compresión diencefálica. Las pupilas puntiformes, además de las lesiones del puente, las intoxicaciones por opiáceos pueden simular una lesión pontina, ¿sí? Si solo exploran las pupilas. Si exploran todo lo demás, le van a atinar al diagnóstico. Recuerden que las respuestas oculomotoras, cuando hay una ausencia de nistagmo, casi siempre es una falta de respuesta psicógena
o un estupor catatónico. Por eso es indispensable hacer las pruebas calóricas. Las lesiones del sexto, el núcleo del sexto está a nivel del puente. Entonces, cuando ustedes tienen una lesión unilateral o bilateral del recto lateral, del músculo recto lateral, puede simular una lesión pontina y en realidad es un síndrome de hipertensión intracraneal con un síndrome de hernia transtentorial. Y también hay que recordar que las respuestas extensoras o flexoras anormales, como la descerebración y la decorticación, también se pueden presentar en los comas metabólicos, sobre todo en la encefalopatía hepática. Bueno, los pacientes con coma, cuando no tienen ustedes un síndrome de hernia transtentorial, hay que hacerles punción lumbar. Y cuando tienen ustedes datos de un coma metabólico, ¿para qué le hacen resonancia o para qué le hacen tomografía? No tiene ningún caso. Si el paciente está focalizado y tiene un síndrome de hernia transtentorial, entonces es indispensable hacer la tomografía. No hay de otra. ¿Sí? A veces es necesaria hacer la punción lumbar, aunque haya datos incipientes de hernia transtentorial, se tiene que correr el riesgo. Bueno, aquí están las causas, bueno, los dos tipos de hernia transtentorial. Uno es el central, se comprimen las dos partes del diencéfalo y las porciones rostrales del tallo cerebral, del mesencéfalo, o se puede empezar a desplazar el uncus y empezar a desplazar el tallo cerebral y producir un estado de coma. Solo para recordarles los compartimentos de la fosa craneal. La voz del cerebro, cuando un hemisferio se pasa por abajo de la hoz, se llama hernia subfacial, indirectamente puede producir una lesión del tallo cerebral. La fosa anterior, la fosa media, aquí está el uncus, esta es la tienda del cerebelo. Cuando la lesión está por arriba de la tienda, pues es supratentorial y puede producir un síndrome de hernia uncal o un síndrome de hernia central. Y está la fosa posterior. Las lesiones de fosa posterior son las más difíciles de diagnosticar en cuanto a la etiología, porque casi siempre el paciente sufre un deterioro muy rápidamente progresivo, casi llegan muertos. Si tienen un paciente que empezó súbitamente con un estado de coma y con respiración de Dios o con respiración apnéutica, siempre hay que sospechar que tiene un infarto cerebeloso y está absolutamente contraindicada la punción lumbar. Otro dato de lesiones de fosa posterior es la pupila de Horner, es una pupila amiótica que responde a la luz. Para recordarles un poco el tallo cerebral, este es el hipotálamo, este es el hipotálamo, este es el hipotálamo, el tálamo o el mesencéfalo. Aquí está el tercero, que es el que inerva la pupila y el recto medial. Y aquí está el uncus, que cuando se empieza a desplazar, empieza a provocar una disfunción, que es ptosis palpebral, se manifiesta como ptosis palpebral y midriasis, ¿no? Este es el puente. Les recuerden, las lesiones pontinas pueden provocar parálisis de la mirada horizontal, oftalmoplegia internuclear uni o bilateral, o síndrome del 1,5.
y el bulbo que no provoca trastornos de la conciencia por su destrucción directa. Si ustedes tienen una lesión del cerebelo, por ejemplo, un infarto cerebeloso, en 24-48 horas esto se hincha y puede comprimir el tallo cerebral, está en relación directa con el tallo cerebral. Si comprime el bulbo, el paciente cae en paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Bueno, el síndrome, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? El síndrome de hernia uncal tiene varias etapas. Entonces hay que tener cuidado con explorar bien al paciente. ¿Sí? La primera etapa, el paciente está apneico, una frecuencia respiratoria bien, y empieza a tener tosis palpebral con midriasis ipsilateral a la lesión. La respuesta a la luz puede ser muy lenta y la respuesta del ojo contralateral es perfectamente normal. Con las pruebas, el estímulo óculocefálico, se libera el sistema óculo-vestibular y entonces tienen una desviación completa de la mirada, a excepción, solo que empiece a haber afección del recto medial, del lado derecho en este caso, puede el ojo no pasar de la línea media y no ser una aducción completa. Con las pruebas calóricas puede suceder lo mismo, no puede haber una falta de aducción del ojo ipsilateral al lado herniado, o pueden ser completas. En esta primera etapa, el paciente puede tener la capacidad de localizar el estímulo doloroso. Y puede haber un Babinski contralateral. ¿Sí? Un poco para recordarles nada más. En el mesencéfalo pasa en esta parte, pasa el tracto piramidal. Entonces ustedes empiezan a apachurrar con el uncus, el núcleo, el oculomotor, el nervio oculomotor, y el mesencéfalo derecho, van a obtener una hemiparesia contralateral, Babinski contralateral y con hiperreflexia. ¿Sí? ¿Perdón? No, síndrome de Weber, la lesión estaría localizada en el mesencéfalo. Entonces, en el síndrome de Weber, casi siempre el paciente está consciente, porque es unilateral, y se afecta las fibras del tercero que están aquí. Es una lesión a este nivel. Y no hay compresión de las estructuras que nos mantienen despiertos. Sí se tiene una hemiparesia contralateral con un tercero ipsilateral a la lesión. Aquí hay una compresión, el uncus empieza a comprimir el tercero y el mesencéfalo, y eso es lo que provoca el estado de coma. ¿Sí? Bueno, otra vez, ¿sí? Esto es el mesencéfalo, esta parte de aquí. Esta es la fosa interpeduncular. Aquí está el nervio oculomotor, es este, y este es el uncus. La base del mesencéfalo no se ve, aquí está tapada por el uncus. Ustedes empiezan a desplazar el uncus, se apachurra el tercero y se comprime el pedúnculo cerebral y se obtiene una hemiparesia contralateral. ¿Sí? En la etapa tardía, bueno, todo se agrava, ¿no? El paciente ya no tiene respuesta a los estímulos dolorosos, tiene una respuesta de decorticación, o ahora se ha dado en llamar una respuesta de flexión anormal, una respuesta flexora anormal. Pueden tener ahora sí ya una ptosis con el ojo fijo cuando estimulan con agua de hielo en el lado contralateral. Desde el ojo izquierdo sí hace bien la abducción, pero el derecho
se queda en la posición media. Simularía esto una oftalmoplegia internuclear derecha, nada más que aquí hay midriasis y en la oftalmoplegia internuclear no se afectan las vías pupilares. Después de eso, ya hay una etapa diencefálica temprana, cuando los signos son bilaterales, entonces tienen un síndrome de hernia transtentorial central. Pueden tener un patrón respiratorio normal o se pueden liberar los centros respiratorios y obtenerse una respiración de Cheyne-Stokes. Las pupilas son de tipo diencefálico, entonces predomina el tono parasimpático, ¿no? Que las pupilas tienden a la miosis, pero tienen buena respuesta a la luz, porque el sistema parasimpático está preservado. Con la rotación de la cabeza, pueden estar liberados, más bien están liberados las respuestas óculocefálicas, y entonces hay una desviación de ambos ojos de manera conjugada hacia el lado opuesto a la rotación. Con las pruebas calóricas esto es mucho más evidente. Los ojos se desvían hacia el lado estimulado. Y la respuesta motora tienen un Babinski tienen un Babinski bilateral, puesto que empieza a haber una disfunción piramidal bilateral. Y pueden empezar a tener rigidez paratónica, ¿sí? Que es el fenómeno que describimos hace rato. ¿Tienen alguna duda? En la etapa diencefálica tardía, o también en la etapa uncal, pueden empezar a ver datos bilaterales. Pues entonces aquí sí ya de plano tienen una respiración de Cheyne-Stokes. Tienen pupilas diencefálicas, que son pupilas mióticas con respuesta a la luz. En la maniobra con las pruebas calóricas, los ojos se mueven bien hacia ambos lados y pueden tener rigidez de decorticación o pueden no tener ninguna respuesta por el coma, ¿no? El paciente deja de localizar el estímulo doloroso. Recuerden que la respuesta de decorticación se debe a una lesión de la parte superior del mesencéfalo con el diencéfalo. ¿Quieren preguntar algo? ¿No está aburrido? No les creo. Bueno, a ver, si tienen una hernia transtentorial, si dejan que eso progrese, entonces van a pasar a una siguiente etapa, en donde ya empieza a haber datos de lesión del mesencéfalo y del puente superior. Aquí el paciente de plano ya está en coma, no van a obtener ninguna respuesta motora, o van a tener una respuesta extensora anormal o rigidez de descerebración. Que recuerden que no es lo mismo rigidez de descerebración o paciente descerebrado con muerte cerebral. Es un paciente descerebrado, se refiere a que el paciente adopta esta posición con los estímulos dolorosos. Y la muerte cerebral es el cese de todas las funciones del tallo cerebral y por lo tanto de la corteza cerebral. Bueno, las pupilas en esta etapa más tardía van a estar fijas con pobre respuesta a la luz, porque empieza a haber una disfunción del sistema parasimpático por compresión de los núcleos pretectales. Pues acuérdense de que los núcleos pretectales forman parte del arco reflejo que va de la retina hacia el ganglio ciliar y al esfínter del iris. Si ustedes destruyen los núcleos pretectales, ese reflejo se pierde y entonces deja de haber respuesta pupilar. Hay que tomar en cuenta que las pupilas no están completamente midriáticas, ¿sí? Las pupilas de Hutchinson son pupilas muy dilatadas.
Es para que no se vayan con la cinta y empiecen a decir que el paciente esté con muerte cerebral. Bueno, ¿alguna pregunta? Cuando tienen una lesión del puente inferior, pues las pupilas pueden estar en una posición media todavía por la compresión superior, sin respuesta a la luz, por lo que ya dijimos que hay una lesión de los núcleos pretectales. La respuesta con agua calórica puede estar ausente porque dijimos que la mirada horizontal está integrada a nivel del puente. Que si ya hay una lesión del puente, ya no van a obtener una respuesta con las pruebas de hielo. Y el paciente deja de tener respuesta o puede tener flexión de las extremidades inferiores. ¿Tienen alguna? Este es otro síndrome que se puede confundir con un síndrome de hernia transtentorial. Cuando ustedes comprimen la porción superior del mesencéfalo, tienen pupilas más o menos dilatadas, sin respuesta a la luz. La irrigación con agua de hielo puede producir una desviación de la mirada horizontal, pero cuando ponen agua tibia en los dos ojos, el paciente no los puede subir. Entonces la mirada vertical está controlada por el mesencéfalo. Si destruyen ustedes el mesencéfalo, se pierde la supraversión, que en cambio está conservada en los pacientes con síndrome de encerramiento. El Babinski puede ser bilateral y también puede haber rigidez paratónica. Otra vez nada más para recordar. Si ustedes apachurran esta parte del mesencéfalo, van a tener el cuadro clínico que vimos anteriormente. Se destruyen los núcleos pretectales que están más o menos aquí, y entonces las pupilas van a estar dilatadas, no mucho, sin respuesta a la luz. Van a tener una posición de decorticación, o no va a haber respuesta, o va a haber Babinski bilateral, y van a tener una falta de la supraversión, de la desviación de los ojos hacia arriba, porque en esta parte hay unos núcleos, que controlan la mirada vertical. Esto es un poco lo que ya decíamos, las lesiones de la fosa posterior producen todo este tipo de trastornos, ¿no? Entonces aquí lo principal es que el coma evoluciona muy rápidamente en las lesiones destructivas de la fosa posterior. Pueden tener bradicardia, paro cardiorrespiratorio. También, solo para recordarles, este es el bulbo, estas son las pirámides del bulbo, y este es el cerebelo. Entonces ustedes tienen una destrucción de un hemisferio por un infarto extenso, se apachurra aquí, y entonces tienen un paro cardiorrespiratorio, o pueden incluso comprimir el puente, que es esta parte, y darles un síndrome que simule una hernia transtentorial en fase pontina o del mesencéfalo inferior. Uno de los síndromes que se pueden confundir con el coma es el síndrome de encerramiento. Entonces, cuando ustedes tienen destrucción a nivel pontino, se conserva, la conciencia del paciente está perfectamente bien conservada. Pueden abrir los ojos, pero no pueden voltear a los lados. Entonces, podrían simular que están dormidos, que están en coma, o podrían simular un estado vegetativo persistente. Con las pruebas calóricas puede haber desviación de la mirada horizontal o puede no haberla dependiendo de cómo sea la lesión, ¿sí? Los pacientes que tienen
mielinolisis pontina central. Bueno, es una de las causas del síndrome. Están obligados a que cuando tengan un paciente con estado vegetativo, pues no vaya a ser que en realidad tenga un síndrome de encerramiento. Entonces, sí no es raro, la mielinolisis pontina no es rara. Se pensaba que era rara y ya he visto varios casos. Bueno, la mirada vertical, ustedes se dan cuenta de que el paciente está consciente porque le piden que vea para arriba y el paciente es capaz de ver para arriba. ¿Sí? Incluso pueden dar órdenes más complejas. Es decir, si yo doy un aplauso, usted vea para abajo. Y si doy dos, vea para arriba. Entonces son pacientes que siguen órdenes de este tipo. Incluso por ahí había un paciente francés al que le hicieron un programa de computadora y con una especie de clave Morse lograba comunicarse con los movimientos oculares. Hay pacientes que tienen síndrome de encerramiento de origen mesencefálico. Cuando es de origen mesencefálico, además hay ptosis palpebral bilateral. Entonces, en todo paciente comatoso, hay que explorar eso también. Hay que abrirles los ojos y, aunque crean que están ustedes locos, pedirles que vean para arriba y para abajo. ¿Sí? Porque también puede pasar. Hay médicos que creen que está hablando uno con un paciente comatoso. El síndrome de encerramiento se presenta cuando ustedes lesionan el tracto piramidal de manera bilateral. Y entonces vean, en los hemisferios cerebrales, el tracto piramidal derecho está muy separado del lado izquierdo. Necesitarían una lesión muy extensa, ¿no? En donde sí están muy juntitos los dos tractos piramidales es en el puente. Aquí está el mesencéfalo, esta es la sustancia nigra y este es el pedúnculo cerebral. Entonces los dos tractos piramidales se juntan en el puente. Si ustedes tienen una hemorragia aquí que se extienda hacia la porción posterior, entonces van a tener una parálisis de la mirada horizontal por la lesión posterior del puente y una tetraplejía. ¿Sí? Hay casos que son menos difíciles de diagnosticar porque es un síndrome de encerramiento incompleto. Entonces acabamos de ver una paciente que conservó la fuerza del brazo derecho, está parética del brazo derecho y tiene tetraplejía. Una ptosis palpebral y conservaba los movimientos verticales. ¿Sí? Entonces, son más frecuentes los síndromes de encerramiento parciales, como este caso. No pueden hablar, y no por afasia, sino por falta de la inervación del sistema corticoespinal, que está dado por los tractos piramidales, ¿no? Bueno, el coma metabólico, puede haber ese patrón de respiración, puede haber una taquipnea, puede haber el signo principal del coma metabólico cuando el paciente está en coma, son las pupilas con función normal. ¿Sí? Entonces, sí hay buena respuesta a la luz. Si hacen pruebas de rotación de la cabeza, van a encontrar que se obtiene muy fácilmente la desviación de los ojos. Tiene que ser conjugado, que están disconjugados, tienen que sospechar que hay una lesión asociada que está produciendo un trastorno de la mirada conjugada. Además, los opiáceos pueden producir una pseudooftalmopexia internuclear con falta de la adducción de uno de los ojos. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El uso de analgésicos, opiáceos, puede provocar oftalmopexia internuclear. Bueno, hay paratonía, datos de liberación frontal como prensión, hociqueo, córneo mandibular. En el córneo mandibular se estimula la córnea y la mandíbula hace una protrusión
contralateral a la córnea estimulada. El snow o hociqueo es oprimen el filtrum, lo sueltan de repente y entonces el paciente hace una protusión de los labios. Y en los comas metabólicos pues pueden tener mioclonías multifocales, asterixis o temblores. Bueno, aquí a veces es muy difícil hacer el diagnóstico de un estupor catatónico que Plum y Posner llaman falta de respuesta psicógena. Para hacer un diagnóstico no hay de otra más que explorar al paciente. Si ustedes a estos pacientes cuando están catalépticos, inmóviles, les aplican la escala de Glasgow, pueden obtener una calificación entre 8 y 6. Y esto ya lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, los pacientes con estupor catatónico tienen la mirada fija, puede haber miosis con respuesta pupilar normal, hay ausencia de óculos cefálicos, eso habitualmente es mucho a los médicos. La ausencia de respuesta óculocefálica en los pacientes conscientes es normal. Entonces, cuando ustedes exploren a un paciente que tiene un aparente estado de inconsciencia y encuentren ausencia de óculos cefálicos, deben también pensar, aparte de muerte cerebral, deben pensar que es una histérica o un histérico o que tiene una esquizofrenia o un paciente con una manía agitada al que le acaban de poner haloperidol. Si le hacen pruebas calóricas, lo que se va a obtener no es una desviación de la mirada. Si obtienen desviación de la mirada, quiere decir que tiene un coma orgánico. ¿Sí? Hay quienes llaman a esto coma funcional. Los franceses le llamaban coma en vigilia. Entonces, cuando les hacen pruebas calóricas y tiene nistagmo, es un paciente que está consciente, no tiene coma, a pesar de tener Glasgow de 6 o de 7. Si ustedes exploran más a conciencia el sistema motor, pues van a encontrar paratonía, van a encontrar catalepsia, que es lo que se confunde con catatonía. ¿Sí? Que la catatonía es el síndrome y la catalepsia es un signo de catatonía. La catalepsia se obtiene pasivamente, ustedes le levantan el brazo al paciente y se lo sueltan. Si dura más de 20 segundos, con todo el resto del cuadro clínico, pueden decir que tiene posturas catalépticas. ¿Sí? Hay algunos que prefieren que se estén 1 minuto en esa posición, aunque pueden durar años, ¿no? En una misma posición, meses o semanas. Entonces no hay que confundir catalepsia con catatonía. La catatonía puede presentarse sin catalepsia. ¿Sí? Bueno, puede haber temblor, que el paciente puede estar con la mirada fija, inmóvil, y empezar a tener temblor distal fino. Puede haber oposicionismo, que formaría parte de la paratonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes le quieren abrir los ojos y el paciente los aprieta. Si hace eso, lo más probable es que el paciente no esté en coma y que no tenga un trastorno de conciencia. Y cuando exploran el tono muscular en las extremidades, pues van a tener rigidez paratónica o Gegenhalten. Ahora, estos pacientes fluctúan entre la agitación y el estupor. Entonces, si los agarran y cuando estén conscientes, también les pueden explorar si tienen este fenómeno que se llama Mitten. Hacen una extensión del brazo del paciente y le piden que lo ponga muy duro
que no dejen que ustedes se lo muevan, y con un empujoncito el paciente sigue al explorador, ¿no? Porque ustedes le pueden poner una mano, un dedo debajo de la mano, y el paciente sigue su dedo, ¿sí? Entonces, por un lado, hay una oposición a los movimientos pasivos, y por el otro lado hay esta obediencia automática, ¿no? Incluso hay un fenómeno que se llama obediencia automática. Le pueden pedir cosas ilógicas y el paciente automáticamente empieza a obedecer. Si lo agarran en una fase en que no esté simulando, que no es una simulación, pues, en que no esté en una fase de catalepsia o de estupor. Y a veces el paciente que está aparentemente inconsciente, rígido, sin hablar, empieza a repetir lo que ustedes están diciendo. Entonces, cuando pasan visita con el residente y empiezan a decirle al residente, a lo mejor tiene catatonía, el paciente repite, catatonía. Si ustedes truenan la boca, el paciente empieza a tronar la boca. Y eso es un dato muy valioso. Ya no hay duda de que el paciente tiene cuando menos ecolalia y ecopraxis. La logoclonía es cuando el paciente sale de este estupor y se empieza a agitar, que a esa etapa le llaman estupor agitado, catatonía agitada. Puede el paciente tener una logoclonía. Entonces es un tartamudeo muy especial, ¿no? No se puede imitar, pero repiten una sílaba muchas veces y repiten una palabra, están perseverantes, ¿no? Todos esos datos, como el migrén, la paratonía, la catalepsia no sé, pero la logoclonía, la ecopraxis y la ecolalia, también se pueden presentar en las lesiones del lóbulo frontal. Y por eso se supone que este es un trastorno de los lóbulos frontales. Ahora, hay una dificultad. Estos pacientes también pueden tener datos que son clásicamente de origen orgánico. Pueden tener Babinski y pueden tener datos de liberación frontal, que son los que vimos hace rato, no pueden tener reflejo de prensión. Pero el conjunto de un montón de estas cosas les puede ayudar a ustedes a hacer el diagnóstico de estupor catatónico y dar el tratamiento adecuado, que es inicialmente con lorazepam, como si fuera un estatus epiléptico, tener la circulación. Aquí sí hay un dato, la presión arterial media de 60 milímetros de mercurio nunca es de origen nervioso, siempre tiene otra causa. Que si ustedes tienen un paciente con una lesión intracraneal y que tiene una PAM baja, siempre tienen que pensar en que tiene algo más, ¿sí? Las lesiones del sistema nervioso central no producen eso, cuando menos no de manera sostenida. Probablemente en la etapa aguda sí, pero si esto persiste, siempre hay que pensar que hay otra cosa más. ¿Quieren preguntar algo?